Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy quiero que meditemos bajo el tema una cuarentena desafiados por un gigante. Vayamos a la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 10 y versículo 16. Dice de la siguiente manera: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y el versículo 16 nos dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. La palabra cuarentena es una palabra proveniente del italiano, y esta a su vez del latín, traducida como 4 veces 10 o 40. Esta palabra tiene origen religioso y se empezó a usar como un término médico durante la pandemia de la peste negra en Venecia en el siglo XIV, con el aislamiento de los infectados por un periodo de 40 días. Las formas más antiguas de aislamiento conocidas son las mencionadas en el Pentateuco, es decir, en la Biblia, hace más de 3.400 años, especialmente en el caso de la lepra. A partir de los siglos XIII y XIV crecieron las formas de aislamiento. El fin en sí de la cuarentena es bueno, pero uno de los problemas mayores desde el punto de vista psicológico y humano es ¿qué hacer en medio de ella? Muchas estrategias se ofrecen por medio de la televisión, la prensa y los medios sociales para buscar soluciones que alegren y tranquilicen el alma desesperada y encerrada. Pero si a medida que va pasando el tiempo la solución del problema se ve más turbia o complicada, entonces los recursos y las estrategias tal parece que se acaban para mantener la estabilidad psicológica, familiar y social. Veamos hoy, bajo el prisma de la palabra, qué podemos hacer como cristianos en medio de una cuarentena como la que vivimos y sobre todo si en ella estamos siendo desafiados por un gran gigante. Desde el punto de vista militar, el pueblo de Israel era superior al de los filisteos en cuanto a número de hombres que poseía. El pueblo de Israel se había convertido en la amenaza y temor de muchas naciones desde su salida de Egipto. Al ser los filisteos un reino más pequeño, contaban con menos soldados, pero estos que eran inferiores eligieron una técnica muy sutil para frenar el avance del pueblo de Dios, y fue la técnica de la intimidación. Vuelva a leer el pasaje y encontrará que durante 40 días el pueblo de Dios fue frenado de realizar cualquier otra conquista o labor tan solo por enfocarse en mirar la apariencia y escuchar los desafíos de un gran gigante. ¿Que cómo hizo el enemigo para lograrlo? Primero, el enemigo se valió de lo que podía ver el ojo humano. Dice el versículo del 4 al 7, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. La presencia de un virus pequeño, pero destructivo a la vez, ha frenado o paralizado al mundo entero. Lo ha puesto, como se dice en el buen cubano, patas arriba en todo, en su economía, en su máxima productividad y en su estabilidad familiar. Si vemos las noticias de cómo están las cosas en el mundo, caemos en pánico. Si vemos videos de la gente que ha dejado grabado cada minuto de su agonía en los hospitales antes de morir con esta terrible enfermedad, nos hacemos presas del terror. ¿Sabes? El gigante Goliat asustaba a cualquiera con su presencia. Dice el versículo 24, y los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Nuestro enemigo va a hacer todo su mejor esfuerzo para que en nuestro caminar cristiano enfoquemos nuestra mirada en su gigante, porque de esta forma nos puede intimidar y frenar en el logro de nuestras conquistas. En segundo lugar, el enemigo se valió de lo que podía escuchar el oído humano. El ejército filisteo no solo intimidaba
por lo que podían ver en su gigante, sino también por lo que éste decía. Los versículos del 8 al 10 nos dicen: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Al escuchar cada mañana la conferencia de prensa del Ministerio de Salud relacionada con las estadísticas de la pandemia, tal parece que vamos camino al descontrol más que al control de esta enfermedad. Escuchar el llanto y la desesperación de los que han perdido sus trabajos por la crisis económica, que no tienen o encuentran comida para alimentar a su familia, el sonido de esas palabras de angustia y de desosiego infunde temor. Aquel gigante llamado Goliat no solo asustaba con su presencia, sino que hacía temblar con sus palabras. El versículo 11 nos dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Nuestro enemigo no solo va a hacer todo su esfuerzo para que enfoquemos nuestra mirada en su gigante, sino que también pondrá su empeño para que escuchemos sus palabras. De esta forma nos puede intimidar. Pero en esta misma historia aprendemos con David qué hacer en una cuarentena desafiado por un gigante. Y aprendemos también quién es el verdadero gigante de la historia. David, aquel joven que tenía una estrecha relación con su Dios, el dulce cantor de Israel, había entendido que el verdadero gigante no era Goliat, sino Jehová de los ejércitos. Este joven había comprendido que el pueblo de Dios no podía seguir 40 días más intimidados y temerosos ante aquel gigante. Si había necesidad de permanecer en el campo de batalla 40 días más aislados y recluidos, ahora no sería escuchando lo que decía el gigante, sino viendo y escuchando lo que hacía y era capaz de hacer el Dios de los escuadrones de Israel. Este joven había comprendido que el desarrollo de la vida en Dios no se puede frenar ni estancar ante los desafíos de los grandes gigantes. Él había entendido que cuando la batalla tiene que ver con el pueblo de Dios, no es una simple batalla. Se estaba metiendo con la niña de los ojos de Dios. Era todo o nada. Si David miraba su estatura y la comparaba con la del gigante, estaría quizás 40 días más como el pueblo de Dios, atemorizado con el gigante. Lo más seguro es que no peleaba esa batalla, pero su mirada no estaba enfocada en la estatura ni en el armamento del gigante, sino en Jehová de los ejércitos. Mi pregunta hoy es: ¿hacia dónde está enfocada tu mirada? Tú y yo tenemos también un enemigo que sabe usar sus gigantes para intimidarnos. Oh querido hermano, estamos en el campo de batalla y debemos vencer esos gigantes, que pueden ser la enfermedad, la duda, el desánimo, la impaciencia, el temor, la inseguridad, la depresión, la baja autoestima o el complejo de inferioridad, la escasez, el vicio, la ira, la falta de comunión, el desinterés en la lectura de la palabra y la oración. Estos pueden ser grandes gigantes que están desafiando tu vida en esta cuarentena. Identifica cuál es tu gigante y recuerda que el verdadero gigante es tu Dios. ¿Hacia dónde está enfocada tu mirada? Te vuelvo a preguntar. El Señor es claro en su palabra y nos dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quita tu mirada del problema y ponla en tu Dios. Otra pregunta para ti: ¿qué palabras estás escuchando en esta cuarentena? Debes saber escoger lo que escuchas y de quién lo escuchas.
Job capítulo 34 versículo 3 nos dice: el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Mi escondedero, decía el salmista, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Las palabras del gigante nos hacen andar en oscuridad, pero la palabra de Dios nos guía en luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Podemos concluir en este día diciendo: Goliat asustaba con su presencia, pero David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No te estoy diciendo que salgas de la casa en esta cuarentena, solo te digo que pelees desde tu posición y lo que hagas, lo hagas en el nombre de aquel que te ha llamado. Goliat impresionaba con sus palabras, pues le dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no creyó esta palabra, sino en las promesas de su Dios. Por eso le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Ya todos, hasta los niños, conocemos el final de esta impresionante historia. Por eso te digo hoy que muchas cosas pudieras ingeniar para pasar tu cuarentena. Ideas hay miles, pero si algo provechoso pudiéramos hacer nosotros, los cristianos, en esta cuarentena, no sería enfocar nuestra mirada y nuestros oídos en el gigante, sino enfocar nuestra mirada en Dios y ajustar nuestros oídos para escuchar su divina palabra, cargada de excelentes promesas para nosotros. Solo así podremos vencer o salir victoriosos de este tiempo de prueba. Recuerda que estamos en una cuarentena desafiados por un gigante. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Noel Cardoso Mayoral.